¿Sientes que estás haciendo todo bien y aún así te sientes agotado? Yo también estuve ahí. Soy Lucía y esto es Seamos Realistas, un espacio donde analizamos lo que se dice en redes, lo aterrizamos con evidencia y lo convertimos en herramientas reales para tu día a día. Porque todos podemos ser nuestra mejor versión siempre y cuando seamos realistas. ¡Hola! Te doy la bienvenida un día más a Seamos Realistas, tu podcast de confianza. Hay algo curioso que me está pasando últimamente con el tema de los pasos diarios. Y es que estoy intentando andar bastante más e intento hacer entre 8.000 y 10.000 pasos diarios. Y me he dado cuenta de que los días en los que me obsesiono con llegar a los 10.000 pasos no me acerco ni de coña. Me quedo en 6.000, 5.000. Pero los días que no estoy pendiente y estoy a mi bola, esos son los días en los que puedo pasar los 10.000 pasos. Y esto me hizo pensar en algo en lo que se habla muchísimo en los libros de crecimiento personal, y es que cuanto más te obsesionas con algo, más parece alejarse. Y claro, esto me llevó a la siguiente pregunta, que es: ¿puede ser que esforzarnos demasiado sea justo lo que bloquea el resultado? Y al final, pues yo estoy en un proceso de regulación hormonal, estoy metiéndole cambios en la nutrición, o sea, en mi dieta, estoy metiendo cambios en la manera en la que entreno, estoy intentando reducir al mínimo mi consumo de alcohol, mi consumo de café, de harinas refinadas, en fin, o sea, estoy cambiando mi dieta y mis hábitos, ¿no? Y bueno, y seguro que ahora que está llegando verano, que estamos a puntito de entrar en la primavera, porque si no recuerdo mal, creo que el viernes es cuando entra la primavera, que por cierto, qué ganas, me encanta la luz de la primavera. Ya volvemos a entrar en la época en la que empezamos que sí con dietas, que sí a entrenar más, que sí a lo que sea. Y claro, durante estas semanas, pues mi objetivo era llegar a los 8.000, 10.000 pasos diarios. Me estaba pasando que me he dado cuenta de que el día en el que me obsesionaba con llegar a los 8.000, 10.000 pasos, y además me obsesionaba hasta el punto de, vale, pues mientras tengo una reunión voy a dar paseos, después de comer me voy a dar un paseíto también alrededor de la oficina o alrededor de mi casa, voy a hacer que todos mis planes sean alrededor de, pues, tener que caminar, tener que pasear. Y esos días eran en los días en los que de verdad me costaba muchísimo llegar a los 10.000 pasos. Ni eso, a los 8.000, que había días que es que de verdad. Y sin embargo, los días en los que no lo voy pensando y voy a lo mío y simplemente pues es un objetivo que tengo ahí, pero que no estoy pensando ni todo el rato como obsesionada con andar, esos días son los días en los que paso con creces los 10.000 sin despeinarme. Y me estoy leyendo un libro que me parece súper interesante y que me gusta muchísimo, que se llama El poder de la mente subconsciente. Y habla mucho sobre la ley del esfuerzo invertido. Y es que este concepto lo introdujo por primera vez el filósofo Aldous Huxley, que luego pues más tarde fue popularizado por Joseph Murphy, que es el escritor de El poder de tu mente subconsciente, que por cierto es un libro que recomiendo bastante, porque bueno, ahora os lo iré contando, pero en el libro habla mucho sobre Dios, sobre la religión, sobre rezar, pero al final creo que la ley del esfuerzo invertido nos aplica a todos, seas más o menos religioso, así que vamos con esta ley o este concepto. La idea es muy simple. Cuando intentas hacer algo con demasiada fuerza consciente, muchas veces obtienes el resultado contrario. Por ejemplo, y seguro que te ha pasado, cuando intentas acordarte del nombre de una persona que te acaban de presentar hace 5 minutos y por más que te esfuerzas en recordarlo, no te acuerdas. Y cuando ya terminas de hablar con esa persona y se ha ido y ya tú estás a tu rollo, de repente es como que te aparece en la cabeza y dices ¡pup! Y recuerdas ese nombre. O bueno, ¿quién no se acuerda de la época de exámenes que estudiabas muchísimo, te preparabas y cuando ibas al examen de repente te quedabas en blanco y por más que te esforzases en recordarlo, menos información te salía? Y es que era, o al menos a mí me pasaba, me levantaba del examen, salía igual a la cafetería después del examen y empezaban a venirme toda la información y empezaba a recordar todas las cosas del examen con una facilidad que la verdad es que daba bastante rabia teniendo en cuenta el examen de mierda que acababa de hacer. Ojo, el típico ejemplo de estás en la cama, te estás intentando dormir, estás de verdad muy cansada y dices quiero dormir y por más que te esfuerzas es de esos días que al final no consigues dormirte. Pues estos son típicos ejemplos de cuanto más fuerzas algo o cuanto más te obsesionas con conseguir algo,
más se bloquea ese proceso natural. Y claro, en el libro que me estoy leyendo, en el del poder subconsciente de la mente, o sea, en el poder de tu mente subconsciente, de Joseph Murphy, habla mucho sobre la importancia de relajarse, de dar por hecho que va a llegar las cosas. Y yo creo que al final esto es un término que puede ser que hayas visto mucho en redes sociales, porque es algo de lo que se ha estado hablando mucho últimamente, y es sobre, pues eso, vivir como si ya hubieras recibido lo que estabas esperando, como si hubieras obtenido lo que ya estabas esperando, y tener la convicción de que pues va a pasar. Y hasta ahí pues está esa parte como más esotérica, ¿no? Que al final pues tú puedes creer o no que hay un Dios, que hay un universo, que hay una energía superior detrás de ti que te va a entregar y a otorgar todo aquello que deseas, pero tampoco tienes por qué creer en eso. Así que hoy vengo con qué dice la ciencia, qué dice la psicología moderna acerca de esta ley del esfuerzo invertido y por qué muchas veces cuando nos obsesionamos con conseguir algo, un objetivo, vernos de cierta manera física, irnos a dormir, recordar algo, porque muchas veces cuanto más forzamos estos procesos, más tardamos en conseguirlos o incluso bloqueamos el poder conseguir este objetivo. Y aquí viene lo curioso del episodio de hoy, y es que este suceso tiene varias explicaciones científicas por detrás. La primera es la sobrecarga del control consciente. Y es que resulta que muchos procesos funcionan mejor de manera automática. Y es que se han demostrado en varios estudios que cuanto más intentamos controlar algo que debería fluir de manera automática, de manera normal, estamos interfiriendo con el sistema automático del cerebro. De hecho, esto se estudia muchísimo en rendimiento deportivo y se conoce como la parálisis por análisis, que estás seguro que te la sabías. Y es que me pareció súper curioso porque normalmente hablamos de la parálisis por análisis cuando tenemos que empezar un proyecto, empezar con nuevos hábitos y no sabemos cómo empezar o por dónde empezar. Y me pareció muy curioso porque no solo hablan de empezar con proyectos, de tener muchas cosas en las que elegir y no saber por cuál decidirte, sino que hablan de procesos naturales como por ejemplo correr o respirar. Y entonces hice la prueba y me pareció de verdad asombroso, porque tú respiras todo el día, todo el rato, sin parar. Y tu corazón late todo el día, todo el rato, sin parar, de manera totalmente inconsciente. Pero en el momento en el que te enfocas y te centras en cómo respiras, no sé si os pasa, o no sé si te ha pasado, pero probablemente ahora, mientras te estoy diciendo esto, estés siendo más consciente de cómo respiras y te das cuenta de que igual estás respirando un poco más, de manera más agitada, o estás respirando, o de repente has empezado a respirar bastante más lento, porque has empezado a meterle más conciencia o estás siendo más consciente de un proceso automático. Y es que está demostrado que cuanto más intentamos traer a la parte consciente del cerebro un proceso que de normal es inconsciente, como por ejemplo el respirar, el que nuestro corazón lata, la manera en la que andamos, en la que movemos, probablemente nunca te hayas parado a pensar en cómo andas. Y quizás si ahora me estás escuchando y estás andando, te vas a poner a pensar en la mecánica que estás haciendo para mover tu cuerpo y si es la correcta, que por cierto, yo no sé si tú lo sabías, pero hay maneras correctas de andar a nivel biomecánica, pero nunca te pasas a pensarlo hasta el momento en el que de repente dices, ¿cómo estoy andando? Y es en ese momento en el que de repente andar te parece la cosa más complicada y te sientes súper extraño, andando raro y dices, vale, me voy a centrar en otra cosa y ahí vuelves a andar normal. Y esto me pareció súper curioso porque efectivamente quizás todos los procesos y todos los objetivos que queremos conseguir estamos haciendo justo eso, el centrarnos en algo que debería ser completamente automático. La segunda teoría, que también me gustó bastante sobre el por qué muchas veces no conseguimos lo que queremos después de habernos obsesionado con ello, es la teoría de los procesos irónicos. Y es que el psicólogo Daniel Wegner demostró que si te digo no pienses en un oso blanco, probablemente estés pensando ahora mismo en un oso blanco. Y es que este psicólogo consiguió demostrar que cuanto más intentamos suprimir o controlar un pensamiento o una conducta, esto suele producir el efecto contrario. Y es que esto justo explica por qué cuanto más intentamos dejar de pensar en algo, más pensamos en ello. Y este es el ejemplo más claro, yo creo, de... A mí me pasaba cuando alguna vez me da un ataque de ansiedad, que pues el corazón de repente te empieza a latir súper rápido y te cuesta respirar y estás ahí como con una respiración entrecortada, que dices, vale, me tengo que relajar. Voy a respirar normal. Y empiezas a intentar respirar y de repente no sabes por qué, pero te estás poniendo incluso más nerviosa, más agitada. Y esta teoría, la de los procesos irónicos, me parece que casa bastante con eso, ¿no? Que es, te estás intentando relajar, estás intentando respirarte, estás intentando calmar
y justo estás consiguiendo todo lo contrario, que es y no me estoy calmando, y no me estoy relajando, y no estoy bien, y no me estoy relajando, esto no está funcionando. Y creo que estos son ejemplos que vemos muy gráficos, pero quizás a la hora de nuestro resultado físico, en mi caso, por ejemplo, lo comento en el blog de recuperación hormonal, pero yo desde que me operaron del apéndice hasta aquí, que han sido ya casi 5 meses, he cogido más de 12 kilos. Y bueno, yo ahora estoy en el proceso de intentar bajar esos kilos y de recuperar un poco la estabilidad hormonal de mi cuerpo. Y claro, ves, si te fijas, yo estoy enfocada en bajar peso, no estoy enfocada en estar saludable a nivel hormonal. Entonces, en mi cabeza yo estoy todo el rato pensando en tengo que bajar de peso, me tengo que ver mejor en la báscula. Y quizás, muy probablemente, ese sea el motivo por el que yo no lo esté consiguiendo. Porque estoy obsesionada con ese proceso y estoy consiguiendo probablemente justo lo contrario. Otro de los posibles motivos por el cual no conseguimos los objetivos que buscamos cuando nos obsesionamos con ellos es porque la presión reduce la motivación. Y es que cuando un objetivo se vuelve demasiado importante, aparece el estrés. Y el estrés reduce la creatividad, la motivación intrínseca y el disfrute de la actividad. Por eso algo tan simple como tener que caminar y tener que conseguir X pasos diarios puede volverse una obligación mental. En el momento en el que algo se vuelve obligatorio, no solo parece que se aleja más, sino que encima ya llega un momento en el que estás cansada, en el que ya no te apetece. No sé si te ha pasado alguna vez, pero yo, por ejemplo, cuando era pequeña y me obligaban a leer en el colegio, lo odiaba. Lo odiaba con todo mi ser, era como, ¿de verdad no puedo seguir leyendo más este libro? ¿Qué clase de tortura china es esta? ¿En qué momento? Es que no me gusta, es que no sé qué. Y sin embargo, a la vez, mientras no quería leer esos libros que me habían mandado en el colegio y que había que leérselos, yo me estaba leyendo libros mucho más gordos, mucho más grandes. Yo me empecé a leer los libros de Carlos Ruiz Zafón, El Príncipe de la Niebla, Marina, todos estos me los empecé a leer cuando en el colegio estábamos leyendo libros pues bastante menos avanzados y bastante más simples. Y yo recuerdo que estos libros que me obligaban a leer en el colegio, estas 5 páginas que me obligaban a leer en el colegio, a mí me resultaban de verdad tediosas. Nunca encontraba un momento en el día para leerlos, para leer esas 5 páginas. Era algo que no me gustaba nada y además después tenía que hacer deberes, tenía que hacer un resumen. Y sin embargo, esos libros que leía por placer, disfrutando de la lectura, no solo me leía 5 páginas, sino que es que me podía leer 2 o 3 capítulos. Y me enteraba perfectamente de todo lo que estaba leyendo y estaba súper metida en la historia. Y más recientemente, porque creo que hoy estoy poniendo todo ejemplos de mi infancia, no sé qué me pasa. Pero más recientemente, por ejemplo, con el tema del deporte, todas las veces que yo mejor me he sentido a nivel físico han cuadrado con un momento en el que yo estaba disfrutando realmente de ir al gimnasio o de salir a correr. Cuando yo realmente estaba yendo, no por obligación, no por verme más delgada, no por tonificar, sino porque realmente lo que buscaba era disfrutar. Lo que realmente buscaba, iba porque me apetecía. Y entonces, claro, después de haber leído pues estos artículos, además, mientras me estoy leyendo el libro de El poder subconsciente, el poder de tu mente subconsciente, cada vez soy como más consciente, ¿no?, de que yo no me esfuerzo por despertarme cada mañana. Yo no me esfuerzo por estar respirando cada segundo del día. Yo no me esfuerzo por que mi corazón esté latiendo a todas horas. Son cosas que ocurren de forma natural. Son procesos naturales. Son procesos automáticos. Y esto me hizo pensar, después de todas estas teorías sobre la ley del esfuerzo invertido, los procesos irónicos, la parálisis por análisis, me ha dado que pensar en que, ¿y si muchos de nuestros objetivos funcionasen mejor con esta energía de es que no hay otra opción a que no pase? Es que no pueden no pasar. ¿Y si adoptásemos nuestros propósitos, nuestros objetivos con la misma confianza con la que sabemos que nuestro corazón va a latir cada instante del día? O que no tenemos que forzarnos para respirar. Y yo creo que aquí se unen, ¿no?, varios conceptos de los que se han hablado últimamente, ¿no? Pues obviamente el primero que hemos hablado es la ley del esfuerzo invertido, pero luego hay otra de la que también se ha hablado bastante en redes sociales, o que al menos a mí me parece bastante, tanto en redes sociales como en libros, que es la ley del desapego.
que hay un libro que está bastante bien. Sí que es cierto que es bastante tocho y lleva bastante leerlo, pero se llama Reality Transurfing de Vadim Zeland. Y este señor habla de algo bastante interesante. Y es que cuanto más importancia le damos a un resultado, más resistencia creamos en el proceso. Porque la obsesión lo que transmite es la idea implícita de que algo es complicado de obtener o imposible en algunos casos. Y esa mentalidad de me tengo que esforzar, tengo que hacerlo porque esto va a ser complicado, porque esto va a ser difícil de lograr, es lo que genera tensión. Y lo que Vadim Zeland propone es la ley del desapego, que es cuanto más te desapegas del resultado y menos importancia le das a ese resultado, lo que le estamos diciendo a nuestro cerebro es esto llegará cuando tenga que llegar, porque ya no estamos enfocados en esto es complicado de conseguir, sino que nos estamos centrando en disfruto del proceso porque esto va a llegar. Porque sé que va a llegar con la misma confianza con la que sé que voy a respirar cada segundo del día o mi corazón va a latir perfectamente cada momento del día. Pero ojo aquí porque también creo que es importante mencionar que la ley del desapego no habla sobre pasividad. El estar desapegado del resultado, el no estar obsesionado con lo complejo que va a ser conseguirlo o lo mucho que hay que esforzarse para conseguirlo, no significa no tomar acción. No significa, bueno, pues me voy a sentar y voy a esperar a que me toque la lotería sin comprar la lotería. Significa hacer lo que tengas que hacer todo aquello que sea necesario para conseguir ese resultado sin que se vuelva en una obsesión, que es una mezcla entre la acción, la calma y la confianza. Es algo con lo que yo estoy trabajando bastante ahora que estoy cambiando de hábitos de alimentación, en el momento en el que además estoy cambiando mi manera de ejercitarme, estoy cambiando un montón de hábitos. Y claro, no quiero que se vuelva una obsesión. No quiero que se vuelva una obsesión porque yo ya pasé por un momento de mi vida en el que me obsesioné muchísimo con lo que tenía que hacer. Y estos conceptos, ¿no? La ley del esfuerzo invertido y la ley del desapego, me parece que tienen bastante coherencia, ¿no? Y que dicen algo que tiene mucho sentido. Cuanto más nos obsesionamos con el resultado, cuanto más nos obsesionamos con llegar a correr tantos kilómetros, bajar tantos kilos de peso, cuando nos obsesionamos con el resultado, muchas veces lo que le estamos diciendo a nuestro cerebro es esto es complicado, esto es imposible, esto hay que esforzarse más. Mientras que si en vez de obsesionarnos con ese resultado y con intentar conseguirlo, nos enfocamos en disfrutar del momento, del proceso, si nos obsesionamos con el proceso, salir a entrenar, disfrutar de hacer la comida, de hacer el batch cooking el domingo, de salir de los paseos, y porque sales a disfrutar del paseo, del monte, del campo, del paseo que estés haciendo por la ciudad que sea, la información implícita que le llega a tu cerebro es completamente distinta. La información es, oye, esto es fácil, esto llegará, porque el resultado es, entre comillas, el daño colateral. Yo salga a andar, que yo disfrute del entrenamiento, que yo esté disfrutando de hacerme una comida rica y deliciosa, es lo importante. Luego, de manera colateral, veré un reflejo en lo que peso, en cómo se ve mi cuerpo, en mi salud hormonal. Pero en lo que me tengo que enfocar es en el disfrute del momento, porque el resto ya llegará. Que yo sé que esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero es cierto que yo ya llevo 3 semanas del cambio que estoy haciendo, el proceso de cambio hormonal, para regular un poco más mi sistema hormonal. Y sobre todo lo he visto con los pasos. En el momento en el que descentro mi atención de los pasos que hago y de si estoy comiendo más o menos, bien o peor, esos son los días en los que mejor como, más disfruto de la dieta que me he puesto, más pasos consigo meter en el día. El día en el que me obsesiono con solo un café, hoy solo un café. Ese es el día en el que mi cerebro dice, buah, es que necesito más café, es que no puedo estar sin café. Que es curiosísimo. Esto lo podemos ver no solo con el tema del ejercicio, que al final pues ese es mi proceso, pero por ejemplo con el tema de la creatividad. Cuanto más intentas forzar una idea, ya sea un dibujo, una pintura, una escultura, algo que vas a coser, una canción, un baile, cuanto más lo intentas forzar, más bloqueado estás, menos fluyen las ideas. Y sin embargo, cuando te relajas, cuando dejas de obsesionarte con conseguir ese cuadro o terminar de escribir ese capítulo que quieres terminar de escribir para tu libro,
Ahí es cuando las ideas empiezan a fluir. Es cuando de repente te llega toda la inspiración. O por ejemplo con las relaciones. Cuanto más te obsesionas porque te perciba la gente de una manera, cuanto más esfuerzo le pones en conseguir que alguien sea tu amigo o tu pareja, más tensiones y más fricciones causas alrededor. Y con esto, con todo este episodio, creo que el resumen perfecto sería que quizás el problema no es que no nos estemos esforzando lo suficiente, quizás el problema es que estamos forzando demasiado. Porque muchas veces todo ese estrés del esfuerzo al final nos acaba frenando, ¿no? Y quizás la clave a veces no es empujar más, sino soltar un poco ese agarre. Yo creo que lo voy a dejar por aquí, pero antes de terminar me gustaría hacer un pequeño resumen porque creo que me he ido bastante por las ramas, o tengo la sensación de que he estado un poco ahí como que no he seguido del todo el hilo que yo tenía pensado seguir hoy, pero bueno, voy a hacer un resumen porque realmente creo que es importante que te quedes con las cosas a resaltar de este episodio, y es que cuanto más nos forzamos cuanto más nos obsesionamos con el resultado en vez de con el proceso, más se alejan el resultado que obtenemos. ¿Por qué? Porque cuanto más esfuerzo le pones, más le estás diciendo a tu cerebro que este evento, o que este resultado, que este objetivo es complicado de obtener. Y por lo tanto tu cerebro va a estar buscando maneras de darte la confirmación de que este objetivo que buscas es complicado de obtener. Hemos hablado de la ley del esfuerzo invertido y la ley del desapego, que las dos nos hablan bastante de que lo importante es disfrutar el camino, disfrutar el proceso, no obsesionarnos con el resultado, porque uno, según la ley del esfuerzo invertido, cuanto más nos esforzamos en ese resultado, menos lo conseguimos, y dos, porque según la ley del desapego, cuanto más importancia le damos al resultado, le estamos diciendo a nuestro cerebro que eso es más complicado de obtener. Mientras que si le quitamos peso a ese resultado, lo que le estamos diciendo indirectamente a nuestro cerebro es que estamos tranquilos, eso ya llegará, y que llegará de manera tan natural como late nuestro corazón o como sabemos que vamos a respirar sin necesidad de obsesionarnos con la manera en la que nuestro pulmón se ensancha y decrece con cada respiración. Y yo creo que por aquí voy a dejar ya el episodio por hoy, porque creo que nos ha quedado a todos bastante claros que todos podemos ser nuestra mejor versión siempre y cuando seamos realistas. Y a veces ser realista significa confiar en el proceso y dejar de perseguirlo con tanta ansiedad. Voy a dejar por aquí el episodio de hoy. Nos vemos la semana que viene, que además ya sabes que es fin de mes y te voy a presentar un nuevo episodio sobre una herramienta de cambios de hábitos y de mentalidad, que este mes va a ser las meditaciones. Así que bueno, espero que hayas disfrutado mucho de este episodio. Como siempre, y antes de terminar, agradecería muchísimo que este episodio lo compartieses con alguien al que creas que le puede venir bien escuchar todo lo que he dicho en este episodio. También me viene súper bien que comentes, que me sigas en Spotify o que te suscribas al canal de YouTube, porque eso a mí personalmente me ayuda muchísimo para poder seguir creciendo y poder seguir metiéndole horas a este pequeño proyecto que me encanta. Así que lo dicho, nos vemos la semana que viene con el episodio sobre las meditaciones, y yo espero que tengas un muy buen día o muy buena tarde, depende de cuándo me estés escuchando, y nos vemos la semana que viene. ¡Chao! Y hasta aquí el episodio de hoy. Te animo a poner en práctica lo que hemos hablado, aunque solo sea con un pequeño gesto. Recuerda que no hace falta hacerlo perfecto. Lo importante es empezar. Si crees que este episodio puede ayudar a alguien, compártelo. Yo te lo agradezco un montón. Y si te apetece, pásate por Instagram o TikTok, que me encantará leerte y seguir hablando por allí. Y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!